Bueno, buenas noches, satisfecho de estar aquí otra vez en un encuentro filatélico en mi oficina. Y bueno, ya en la conferencia 650, cada vez acercándonos más a nuestros objetivos. Así que bueno, la verdad que muy contento de poder compartir con ustedes este pequeño tema que preparé para hoy. Bueno, lo que yo voy a hablar hoy es de la primera etapa, digamos, de inflación en la República Argentina y cómo eso repercutió en las, ¿cómo se llama? En las tarifas postales. Acá, digamos, hay dos libros que son los que en este momento, digamos, más se usan respecto al tema de tarifas en el país. El que está a la derecha es un libro ya que se editó hace mucho tiempo, lo editó la FAEF, y en realidad es un libro que trabaja sobre las tarifas postales desde 1970 en adelante. En 1970 es cuando empieza en el país todo el tema de cambio de monedas y bueno, vino un periodo de muchísima inflación y entonces las tarifas cambiaban constantemente a nivel de que en algún momento llegaron a cambiar cada 2 meses o todos los meses o a veces cada 15 días. Y es un periodo especialmente interesante y nosotros escuchamos una charla que nos dio Gustavo Comín con su colección acerca de una carta simple, durante todo ese periodo que ahí está indicado en el libro, del 70 hasta el 92. Y es una cantidad enorme de tarifas diferentes, con lo cual se convierte en una colección muy interesante para, digamos, para armar. Yo lo que quise hacer es como comenzar la historia con el primer periodo ¿cómo se llama?, de la inflación, que se remonta a la década del 40, y que estaría historiado en el otro libro, que es el que me editó el año pasado en mi club, el Centro Filatélico y Numismático de Ituzaingó. Bien. Y quiero justificar por qué empiezo en el año 45. Lo que yo elegí es la última escala tarifaria en la cual se seguía conservando la carta simple de 5 centavos. En realidad es un tema interesante y llamativo, sobre todo para nosotros que estamos acostumbrados al tema de la inflación, ver que las tarifas postales se mantuvieron prácticamente estables durante 90 años en el país. Si nosotros vemos una carta de la época de la Confederación Argentina, como esa que está ahí, del año 1858, una carta costaba 5 centavos. En una carta simple, hasta 4 adarmes, que era un poquito más de 7 gramos. Y nos encontramos con esta otra carta del año 45, que, bueno, ya era cada 20 gramos, costaba 5 centavos. Entonces, resulta muy llamativo pensar que durante tanto tiempo se fue conservando esa tarifa con pequeñas modificaciones en otros servicios. Bueno, de hecho, los 5 centavos se conservaron hasta el año 49, que fue la primera vez que aumentaron, aunque tengo que decir que en este periodo de los 5 centavos hubo algunas pequeñas interrupciones, que lo voy a historiar sobre todo para que vean que el tema de los 5 centavos era casi, digamos, como la Biblia, digamos, del correo, digamos, argentino durante muchísimo tiempo. Hubo dos oportunidades en las cuales cambió esa tarifa de 5 centavos, pero duró poco tiempo. Como yo les decía, por ejemplo, en el año 1862, que es cuando, digamos, la primera emisión nacional, digamos, cuando se unifica el país, Buenos Aires y la Confederación se unifican, entonces, bueno, la carta costaba 5 centavos y la unidad era, la unidad de cada escalón era de 4 adarmes. Como dije, un poquito más de 7 gramos. En el año 74, cuando el correo, digamos, el país y el correo adopta el sistema métrico decimal, se redondea a 8 gramos. Entonces,
la carta costaba 5 centavos cada 8 gramos. ¿Qué pasó? En el año 77, cuando nosotros vamos a entrar a la Unión Postal Universal, tenemos que adoptar las medidas que había, digamos, que había puesto la Unión Postal Universal, y entonces en este caso tuvimos que pasar al escalón de 15 gramos. Eso hizo que el correo dijera, no, bueno, si ahora va a ser cada 15 gramos, tenemos que subir el precio, y entonces de 5 subieron a 8 centavos. Y de hecho, la medida fue tan, digamos, precipitada, digamos, que tuvieron que hacer esa estampilla provisoria, sobrecargando un 10 centavos con un 8 para la carta simple. Bueno, después se hizo una definitiva de 8 centavos, ¿no? Pero bueno, el motivo por el cual había aumentado la tarifa era porque también había aumentado el peso, digamos, de cada escalón. Sin embargo, el tema de los 5 centavos era fuerte, porque en la mente de la gente seguía estando el hecho de que una carta tenía que costar 5 centavos. Y entonces en el año 1888 se volvió a los 5 centavos cada 15 gramos. ¿Mm? Este, Esto nos muestra el hecho de que esos 5 centavos era una cosa casi, digamos, básica del correo, ¿no? Era como que ese era el precio que tenía que hacer. Luego, en otro momento se volvió a interrumpir esto, y eso fue en el año 31. Nosotros en el 31 teníamos un gobierno de facto, había pasado el primer golpe militar del año 1930, y ese gobierno determinó que el correo estaba en emergencia económica porque tenía, digamos, un gran déficit. Y una de las medidas que tomó para paliarlo fue modificar el porte de la carta, y lo aumentó a 10 centavos. Pero a 10 centavos solamente el primer escalón. Es decir, que una carta simple pasó a valer 10 centavos los primeros 20 gramos, y los otros escalones seguían costando 5 centavos cada 20 gramos. Eso estuvo en vigencia desde el año 31 hasta el año 36. Pero siempre, incluso en el 34 había habido un intento de volver a los 5 centavos, que no se pudo llevar adelante, y finalmente, por la ley de presupuesto para el año 1937, se volvió a los 5 centavos. Acá tenemos, por ejemplo, el año 37 era un año donde salió una serie muy conocida, que es la de Próceres y Riquezas 1, cuando se hicieron, perdón, la serie existe desde el año 35. Cuando se emiten los sellos, inicialmente en el año 35, la estampilla que se utilizaba para una carta simple era la de 10 centavos. Ese Rivadavia rojo que vemos ahí, era el que se utilizaba para una carta simple. Pero luego, a partir del 37, volvimos a los 5 centavos, con lo cual uno encuentra muchísimas cartas con este morenito castaño, que bueno, hay cartas a rolete porque justamente se utilizó durante mucho tiempo. Incluso les digo, para que vean lo fuerte que era este tema de los 5 centavos, cuando uno ve las estadísticas del correo, durante el periodo en el cual las cartas valían 10 centavos, bajó muchísimo la cantidad de correspondencia que circulaba, y volvió a crecer cuando se volvió a los 5 centavos. Bien, esta era una especie de introducción para que veamos que el tema de los 5 centavos había sido, digamos, casi, digamos, como podríamos decir, la característica central del servicio de correos interno en el país. Bien. Lo que muestro acá, para que vean desde el año 45, cómo fue evolucionando el tema de, bueno, una especie de forma de mostrar la inflación en el país a través del valor del dólar. En el año 45, el dólar valía un poco más de 4 pesos, y como vemos, a lo largo de los 25 años que siguieron, se multiplicó casi por 100. Esa es la evolución, digamos, del dólar durante todo ese periodo. Esta inflación que comenzó, en realidad ya había comenzado antes, porque si nosotros nos fuéramos al año 20, por ejemplo, el dólar estaba en 2 pesos. O sea que ya se había duplicado, ya había habido una inflación previa
a pesar de que la carta simple seguía costando 5 centavos. Y bueno, y durante todo este tiempo, bueno, el dólar aumentó cada vez más hasta llegar a el año 1970, que debido a la gran inflación, se tomó la medida de, ¿cómo se llama?, de sacarle 2 ceros a la moneda y empezar con los pesos ley 18.188. De hecho, ese año 1970, para ser correcto, yo tendría que decir que el dólar valía 4,33 pesos ley, pero lo puse así para que se vaya siguiendo la serie, porque si no parecía que de pronto se había derrumbado el precio del dólar y lo que había cambiado era la moneda. Bien, vamos a ver de qué vamos a hablar. Como, digamos, es un periodo relativamente corto donde hay una cierta cantidad de cambios, pero no tantos como el que había mostrado Gustavo Comín en el caso anterior. Yo, digamos, esta pequeña colección, vamos a decir, tomé algunas, ¿cómo se llama?, algunos servicios distintos, que son los que están mencionados ahí. Siempre estamos hablando de tarifas internas, y voy a hablar de las cartas simples, las cartas certificadas, las cartas por expreso, los impresos ordinarios y las tarjetas postales. Elegí esos 5 ítems para mencionar. Y sobre todo, voy a hacer hincapié un poquito en la existencia o no de isolatos. En realidad, el correo se ocupó de emitir muchos sellos exclusivamente para los servicios. Entonces hay estampillas que están orientadas directamente a alguno de estos servicios. Y bueno, y la búsqueda de isolatos nosotros sabemos que es uno de los aspectos de la historia postal que se resaltan en general. Entonces lo que voy a mostrar es en qué casos hay y en qué casos no hay isolatos para cada uno de estos servicios. Bueno, empezamos acá. En este cuadro lo que yo muestro es porque desde el año 20 en adelante, por ejemplo, se fueron haciendo distintas leyes que le ponían parches a las tarifas postales. Entonces, llegado el año 45, había como distintas normas y era un poquito caótico. Entonces, lo que decidió el correo en el año 44 fue como hacer una especie de ley que resumiera todo el cuadro tarifario de una vez por todas y que de ahí en más, para ver cuánto costaba una determinada correspondencia, se pudiera recurrir a una sola ley, no que haya que andar viendo leyes, normas, decretos de distintos momentos. Y es interesante porque en el Boletín de Correos y Telégrafos se saca un cuadro comparativo de las tarifas en el año 44 y el año 45. Para quien hace una historia postal mucho más profunda que la que yo estoy mostrando acá, es muy interesante porque uno va viendo todos los servicios diversos, hasta los más sofisticados de aquellas piezas que uno encuentra poco, como puede ser, qué sé yo, muestras sin valor o valores declarados o lo que sea. Pero bueno, yo de acá saqué, para que ustedes vean, la comparación entre el año 44 y el año 45 de las tarifas. Y como ustedes ven, en general los portes no, o sea, mejor dicho, los portes no variaron. Tanto la carta simple como la tarjeta postal en impreso ordinario siguió valiendo lo mismo que valía antes. Lo que se modificó es el valor del certificado, que de 20 centavos pasó a 25. Yo acá siempre en los cuadros pongo la suma de los dos para que se vea cuánto costaba una carta certificada, ¿no? La carta certificada era 5 centavos más 20 centavos en el año 44. A partir del 1 de enero del 45 pasó a ser 5 centavos más 25, 30 centavos. Y la carta certificada expreso, bueno, antes a los 25 se le sumaban 15 y ahora a los 30 se le sumaban 25. Entonces, ese es el valor. Bien. Bueno, sigamos. Yo lo que voy a hacer es ir mostrando la evolución de cada servicio en particular para que se vaya viendo
cómo fue evolucionando y se tenga en cuenta, digamos, este sentido de inflación. Y acá, digamos, por ahí la carta simple es bien gráfico cuando uno compara y ve esto, porque digamos, y quiero comparar con el periodo anterior, habíamos dicho que durante 91 años la carta había costado 5 centavos. Y nosotros acá vamos a ver que en un término de 25 años pasamos de 5 centavos a 20 pesos. O sea, evidentemente hubo ahí un quiebre total en la historia económica del país. Bien. Y prácticamente, si uno va siguiendo la escala, la lógica es que cada tanto se va duplicando, en términos generales, por ahí hay una pequeña variación. De 5 pasa a 10 centavos, de 10 pasa a 20, de 20 a 40. Acá hay una subida, un escalón un poquito más alto, de 40 pasamos a un peso, después seguimos duplicando. Uno de los cambios interesantes para analizar, que no es producto de la inflación, sino un producto de cambio en el servicio, es el que pasa en el año 65-66, ese lo quiero señalar porque es un caso particular. Y es el hecho de que en el año 66, esa subida de 8 a 10, es porque se incorpora a las cartas internas la sobretasa aérea. Es decir, en el año 65, una carta costaba 8 pesos cada 20 gramos, pero si viajaba de un punto a otro del país a través de la vía aérea, tenía que pagar 2 pesos más. En el año 66, a partir del 23 de mayo, se determina que todas las cartas internas van a costar 10 pesos y ese valor tiene incorporado la sobretasa aérea. Que se pagaba, digamos, bueno, sí, de esa manera. Después ya termina duplicando. Como ustedes ven, acá está ilustrado las estampillas que se utilizaban para las cartas simples en cada uno de estos valores y como ven, en todo momento hay una estampilla especial para digamos, pagar el porte simple de una carta, lo cual es lógico, o sea, si el correo quiere hacer estampillas para sus servicios, evidentemente la primera que va a pensar es la carta simple. O sea que si estamos hablando de carta simple, podemos encontrar isolatos en todos los momentos, digamos, de este periodo. Bueno, acá vemos, por ejemplo, algunos 5 centavos, estamos todavía antes del año 49, el morenito, digamos, era el de la serie ordinaria, también se usó un San Martín rojo, que es el que mostré anteriormente, este que está acá, se hizo justamente en esa época, y servía para la carta simple. Y la mayoría de los sellos conmemorativos tenían ese valor de 5 centavos. En general, durante mucho tiempo, los sellos conmemorativos, en su mayoría, no totalmente, en su mayoría, tenían como facial el porte de una carta simple. Bueno, acá vemos el primer aumento. En el año 49 se duplica a 10 centavos. Lo vemos con una estampilla también de Próceres y Riquezas, 10 centavos de Rivadavia. Y si no, acá un franqueo mecánico del año 50. Después pasa a 20 centavos. En este caso tenemos un 20 centavos de EVA antes del golpe del 55. Y luego del golpe del 55 se dejan de usar los sellos de EVA y entonces se hace este sello de 20 centavos de San Martín. Bien, sigamos. De ahí pasamos a 40. Este es un caso muy, muy lindo porque en realidad son dos estampillas fiscales utilizadas como si fueran estampillas de correo. Pasó, esta carta no está tasada, pero en realidad es un uso indebido de sellos fiscales en una carta simple. Me pareció muy simpática ponerla, cumplía con la tarifa, pero no era adecuado los sellos que utilizaba. Acá vemos otros sellos conmemorativos, también de 40 centavos, pagando la carta simple.
Es decir, que había muchas estampillas en la época para pagar las cartas simples con un isolato. Acá llegamos al momento de un peso, acá en un servicio oficial, ¿eh? Y en este caso está pagando un peso el porte más la sobretasa aérea de 80 centavos. Estamos hablando de una carta interna que va desde Buenos Aires hasta Mendoza. Seguimos, después pasamos a los 2 pesos. También tenemos una carta simple, digamos, que circuló por superficie y otra que circuló por vía aérea, con lo cual paga los 2 pesos y los 80 centavos. A pesar de que se había duplicado el porte simple, la sobretasa aérea seguía estable en 80 centavos. ¿Mm? Acá, bueno, nuevamente 4 pesos en ordinario y en conmemorativa. Y acá ya pasamos a los 8 pesos. Una carta de superficie, 8 pesos, y luego 8 pesos más los 2 pesos de sobretasa aérea. 10 pesos costaba en el año 65. Y en el año 66 ya todas las cartas pagan 10 pesos. Vayan o no vayan por avión. Bien. Finalmente, los 20 pesos, que, ¿cómo se llama? Digamos, el último valor que tenemos para este periodo. Este valor de 20 pesos siguió estable hasta el año 72. Ya a partir del 70, digamos, se supone 20 centavos. Igual se siguieron usando estas estampillas por un tiempo y hasta que se hizo la nueva serie en pesos ley, y entonces podemos encontrar cartas de 20 centavos también. Bueno, pasemos ahora a lo que es el servicio certificado. Yo acá en este cuadro lo que puse, bueno, el porte, que ya lo vimos, sumado al certificado y lo que costaba en total una carta. La lógica del correo era, digamos, que las estampillas se hicieran para, digamos, la tarifa total. Así se podía utilizar el isolato, digamos, ¿no? Bueno, lo que encontramos es que durante todo el periodo tenemos isolatos, salvo en el caso del año 51, ese 80 centavos no existía, no se emitió en su momento. Mucho más adelante hubo una estampilla de 80 centavos, pero en este momento no existía. Con lo cual no vamos a encontrar un isolato de una carta certificada en ese periodo. Todo lo demás sí podemos encontrar, me llama, isolatos. Una cosa interesante de este periodo es que hubo en algún momento un intento, y se mantuvo durante un periodo, que un determinado servicio se ilustraba con un dibujo en particular, como es el caso del algarrobo, que cuando uno ve la estampilla que va variando es porque justamente pasamos de 12 a 23, después a 25, pero bueno, después ya se cortó y se pasó a un San Martín de este estilo para el certificado. Bien, bueno, acá algunas cartas, con isolatos o no, en este caso es un múltiple, que está pagando los 5 más los 25 del año 46. O sea, estamos todavía dentro del periodo en que la carta vale 5 centavos, acá sí tenemos un isolato con un sello de la serie Próceres de Riqueza Azul. Acá ya pasamos al periodo de 40 centavos, acá el 80, acá se podría haber pagado un isolato, pero bueno, yo no lo tengo, puse para ver este servicio, y el 80 es el que yo les dije que no había isolato. Entonces se combinaban, en este caso, 2 sellos de Próceres de Riqueza Azul. Pasamos a este otro, unos 50, costaba el certificado. Este es un periodo donde aumenta mucho el servicio certificado, se separa muchísimo de los valores, digamos, de los portes.
Fíjense que la carta costaba 20 centavos y el certificado costaba 1,30. Les cuento que este sello de 1,45, que es un sello conmemorativo, que acá se utilizó en complemento con unos 5 centavos para completarle el 1,50, este sello sí estaba pensado para usar en isolato en cartas aéreas a Europa. En ese momento, una carta aérea a Europa costaba 45 centavos el porte y $1 la sobretasa aérea cada 5 gramos. Pero bueno, acá se lo utilizó en un certificado interno y se tuvo que colocar esos 5 centavos adicionales. Después, ¿cómo se llama? Pasamos al periodo en que costaba 2,40, 40 centavos el porte y $2 la sobretasa aérea, perdón, el certificado. Y se hizo esta estampilla en particular para una carta certificada. Y acá, bueno, acá se utilizaron otras para el servicio certificado, también son estampillas ordinarias, de lo que sería prócer y esas dos, pero bueno, acá lo utilizaron y sigue pagando 2,40. Hay no puse más, pero hay muchas conmemorativas en esta época de 2,40. No puse porque no quise sobreponer demasiadas cartas. Después pasamos a la tarifa de 5 pesos, $1 más 4, 2 más 8, en la época del 10. Acá esto se podría haber pagado con un isolato, pero bueno, en este caso usa un múltiple de $1. Y los arbolitos, el 12, el 23, el 25 y finalmente el 50, que es la última que encontramos en este periodo de la carta certificada. Los 20 más los 30 de certificado. Bien. Vamos a las cartas por expreso certificadas. En general, la mayoría de las cartas que están por expreso también están certificadas. Aunque vamos a ver una excepción, tal es así, o sea, es tan común encontrar las cartas expreso certificadas que alguna vez alguien me preguntó si se podían circular cartas por expreso sin certificar. Yo la verdad que dudé hasta que encontré una pieza que ahora después la voy a mostrar, y entonces, digamos, no va a tener lo que suma este cuadro. Bueno, acá en el cuadro también, en la misma lógica anterior, tenemos el porte, más el expreso, más el certificado. Inicialmente, fíjense, en los primeros momentos no se hicieron estampillas especiales. Lo que pasa que todavía hasta el año 52, que fue que salió la serie de Eva Perón, se siguieron utilizando las tarifas los sellos ordinarios de prócer y de riquezas 1. Y no se fueron adaptando a las modificaciones que hubo tarifarias. Entonces, vemos que hay muchos servicios que no tienen la estampilla específica para ese servicio. Si bien, cuando se hizo inicialmente la serie, sí se habían pensado en esos servicios, pero bueno, al modificarse las tarifas, hay algunos que no encontramos. Ese 0,55, que es un valor, digamos, un poquito extraño, digamos, en cuanto a facial, digamos, no aparece jamás. Y bueno, por supuesto, una carta por expreso certificada de esa época tiene que sí o sí tener una combinación de sellos. Lo mismo pasa con el 0,80, ya lo vimos en un caso especial, y el 1,80 también. Luego ya sí, a partir de Eva Perón, aparecen los sellos específicos. Fíjense ustedes, por ejemplo, este de 440, que tiene un diseño similar al 240 del certificado, justamente es para el expreso certificado. Bueno, y así después uno va encontrando. Y en este caso, así como antes el arbolito era para la carta certificada, el sello de industria es para expreso certificado durante mucho tiempo. Y cuando cambia el San Martín de 50, en el expreso certificado ponen el 90 de Bravo. Bueno, algunas cartas que vamos a ver. Acá tenemos un 55 centavos en el primer periodo, después pasamos a 80, con una combinación de una estampilla
ordinaria y una conmemorativa, el 1,80 acá, de ahí pasamos al 3 de la época de Eva. Después de la Revolución había otro 3 pesos, por supuesto que no era de Eva Perón, ¿no? Y acá vemos el 4,40. Este es el caso que yo les decía a ustedes, esta carta está pagando un expreso certificado, entonces paga 4,40. Y esta otra carta está pagando solo un expreso simple, sin certificar. Y entonces utiliza la misma estampilla que se utilizaría en el caso de, ¿cómo se llama? Una carta certificada. Les cuento que son son muy escasas, no he encontrado muchas cartas, mejor dicho, esta es la única que encontré de este periodo, puede ser que haya algunas más, pero son muy escasas las cartas que son solo por expreso. Si alguien hiciera tarifas de esta época, creo que es una de las cartas que uno quisiera buscar. También podría haber buscado los otros periodos, pero la única que encontré de todas las etapas que les estoy contando, que sea solo expreso, fue esta del 2,40. Y les cuento que, porque allá, por ejemplo, la carta certificada con el 2,40 es una carta muy común, que aparece en las cajas que uno va a comprar en sobres. Entonces hay sobres acumulados que son de bajo precio y están los sobres de 2,40 de las cartas certificadas porque es una carta común. Y bueno, cuando uno tiene un poquito de ojo y se encuentra con esta carta que está mezclada con las otras, porque parece la misma carta que un certificado, se da cuenta que es una carta rara y bueno, yo cuando la descubrí, la verdad que la compré enseguida y dije, bueno, tampoco es que sea una carta carísima, pero es una carta, digamos, que se sale de lo común. Y ustedes saben que a los filatelistas nos gusta encontrar cosas que se salgan de lo común. O sea, no es cara, pero es rara. Y entonces es interesante encontrarla. A eso me refiero. Bueno, acá tenemos la de 20 pesos. Me faltó la de 10, no la tengo, no la conseguí. No es rara, pero no la conseguí, ya la voy a encontrar en algún momento. Bueno, un expreso certificado de 20. Después ya llegamos a la etapa de las industrias, el 22, de ahí pasa a 43, y de 43 a 45. Esto yo no lo dije la vez anterior, pero el cambio de 43 a 45, que parece tan chiquito, es por esos 2 pesos que pasa, ¿no? Cuando la carta pasa de 8 a 10, por el tema de que se incorpora la sobretasa aérea en las cartas. Por eso aparece el de 24 a 25 y antes en los arbolitos era de 23 a 25, ¿se acuerdan? Son 2 pesos más que sube justamente porque lo que sube es la incorporación de la sobretasa aérea. Y finalmente, los 90 centavos del último servicio, digamos, o de la última etapa de los expresos certificados. En este caso, fíjense que el año 71, o sea que esto tendría que ser 90 centavos. Después se hizo una estampilla de Brown de 90 centavos, donde se hicieron las nuevas estampillas en el periodo de los pesos ley. Bueno, pasemos al caso de los impresos ordinarios. Nuevamente, acá vemos que durante todas las etapas hubo estampillas para isolatos de los expresos certificados. Perdón, de los impresos ordinarios. Bueno, acá lo ilustré mostrando cada una de las estampillas que se podrían haber utilizado en los impresos. Bueno, veamos algunos ejemplos. Bueno, nuevamente vemos que el porte va desde los 3 centavos hasta los 6 pesos. Bien. Acá un 3 centavos de Moreno. Este es el típico sobre para mandar tarjetas de presentación. Está medio feucho, pero bueno, es el que encontré. Interesante es que, bueno, por supuesto el sobre tenía que ir abierto para mostrar que no tenía un mensaje personal, sino que solamente mandaba una tarjeta impresa. Y esta tarifa servía para hacer envíos hasta 100 gramos. Pero bueno, esto pesaba mucho menos, por supuesto, incluso menos de los 20 gramos. Pero bueno, el primer escalón es de 3 centavos. El espacio que dejé acá es porque tenía la esperanza de encontrar
el impreso de 5 centavos, pero la verdad que no lo encontré, así que acá tengo el espacio para el día que lo encuentre. Cosas que pasan. Bien, acá el 10 centavos en una tarjeta de propaganda. Hay muchas propagandas que circulan como impresos ordinarios, como en este caso. ¿eh? El 20 centavos en otro impreso, en este caso, fíjense, los sobres van abiertos. A veces con el tiempo se pegan, pero lo ideal, cuando uno tiene un impreso, por ejemplo, este sobre, uno lo encuentra, no dice impreso, pero uno supone que es impreso por la tarifa. En el periodo, pago 50 centavos, es tarifa de impreso. El sobre tiene que estar abierto y con goma, lo que nos indica que nunca se cerró y circuló abierto porque, digamos así, el correo tiene que certificar o puede inspeccionar de que no está mandando escrituras personales. ¿Mm? Bien. Acá tenemos un 50 centavos en una especie de tarjeta postal, pero en realidad es una propaganda de, ¿cómo se llama? De un medicamento, ¿eh? Y bueno, pagó 50 centavos. Acá cuando valía un peso, luego cuando valía 2 pesos, algunas piezas, 4 pesos, ¿eh? Eh, y el 6 pesos, que inicialmente tenía este tamaño, después se redujo ya cuando uno encuentra impresos de los años 69, 70, encuentra más con esta estampillita pequeña que con esta. Yo creo que se redujo, debe haber sido, calculo que es una cuestión de economía, porque en esa época se circularían muchísimos impresos, y entonces, como se hacía a raudales estas estampillas, que vamos a reducirla para gastar menos papel, digo yo, o incluso menos proceso de impresión, porque estamos en una plancha, entra muchísimo el doble de estampillas, ¿no? En fin, bueno. Así que ahí tenemos el capítulo de los impresos. Y llegamos a un capítulo muy particular. Este es un capítulo que a mí me sorprendió mucho. Primero, yo les diría que es el más difícil de completar. Ustedes van a ver que hay muchos huecos en la colección. Cada vez que encuentro una tarjeta que esté en tarifa, es como un hallazgo. Y les cuento por qué. Yo no sé por qué razón, haya o no haya estampilla específica, es muy difícil encontrar las tarjetas postales en tarifa. En general, y yo voy a mostrar unos ejemplos comparados, en general las tarjetas postales, la gente pagaba como si fuera una carta simple. Yo no sé si era desconocimiento, si era falta de hábitos, y como se mandaban pocas tarjetas, la gente en general mandaría cartas, entonces cuando mandaban una tarjeta, si no se informaba mucho de las tarifas, ponía lo mismo que una carta. Incluso les digo en épocas, por ejemplo, en la primera época, en que los 4 centavos, el correo había hecho durante mucho tiempo los 4 centavos para la tarjeta postal. Sin embargo, uno encuentra un montón de tarjetas postales con 5 centavos, que era lo que costaba la carta. ¿eh? Y lo otro que es llamativo es que el correo nunca hizo expresamente, fíjense que es el que más huecos tiene, no hacía estampillas especialmente para el servicio, ¿cómo se llama? Para las tarjetas postales. ¿eh? Es algo que es muy llamativo. Y hay algunos valores que son muy extraños, como este 7 centavos. Yo les puedo asegurar que encontrar una tarjeta postal de 7 centavos es muy complicado. Yo tuve la suerte de encontrarla y después les voy a contar ahora cuando la vean por qué apareció. ¿eh? Por ejemplo, 2,40. Nosotros vimos que cuando la carta certificada costaba 2,40, el correo hizo una de 2,40. Pero en esta época del 62 ya no estaba más esa estampilla. Entonces no había manera de mandar una tarjeta postal con una estampilla de 2,40. Eso no existía. Bueno, es muy llamativo. Eh, la gente no sabía, la gente seguía pagando como si fuera una carta y el correo no hacía estampillas específicas para tarjeta postal. Bueno, veamos algunos ejemplos.
Acá tenemos un 4 centavos, la primera época, aunque esta es del 43, ¿no? Estoy buscando una que sea del 45 porque mi colección se supone que empezaba en el 45, pero bueno, no la encontré. Ya va a aparecer. No son tan difíciles. ¿Eh? Igual a medida que pasa el tiempo, es más difícil conseguir tarjetas postales. Les puedo asegurar que es mucho más sencillo armar una colección de tarjetas postales de principio del siglo XX, de la época de Libertad Sentada, por ejemplo. En esa época se mandaban tarjetas a raudal. Pero ya a medida que pasa el tiempo, en el año 40, 50, 60, son muy escasas. Y modernas, ni les cuento. Bueno, acá les quería comparar cómo aparece esta de 4 centavos y esta otra tarjeta postal la mandaron con 5 centavos. Les puedo asegurar que es mucho más fácil conseguir tarjetas postales con el 5 centavos que con el 4. La gente pagaba como si fuera en una carta. Acá, esta del 7, esta fue un hallazgo. Esta fue un hallazgo. Son muy raras encontradas así, con 7 centavos. Esta está circulada, lo que pasa que el que se la enviaba era un coleccionista, evidentemente era un coleccionista de tarjetas de peronistas, ¿eh? que apareciera una vez un lote de varias, y todas aparecían en tarifa. O sea, no pagada como carta, sino pagada como tarjeta postal, y estaban escritas en lápiz. En este caso se ve algo que quedó del lápiz y después se ve que las borraría para guardarlas, no sé, sin escritura, o por ahí si después las quería vender. Hay gente que no quiere que se sepa su nombre. ¿eh? Aparecen así. Pero esta tarjeta circuló. Y es muy raro encontrar el 7 centavos en una tarjeta postal. Fíjense, esta es una de la misma época y que pagó 10 centavos como si hubiera sido una carta. Una linda tarjeta de verano de Bariloche, alguien de verano, digo yo, perdón, de vacaciones quise decir, que de Bariloche mandó, es de invierno en realidad, perdón, porque es pleno julio, se ve que le gustaba la nieve, fue a Bariloche, pero mandó una carta, una tarjeta con los 10 centavos. Bueno, acá lo mismo. Fíjense, esto que yo les decía. Acá debe ser el mismo coleccionista de tarjetas peronistas. Sabía las tarifas y pagó los 15 centavos que correspondía. En cambio, este otro mandó como si fuera una carta con 20 centavos. Una de 30 centavos, esta está en tarifa. Esta es una linda tarjeta. En realidad, yo diría que si no dijera tarjeta postal, es casi un impreso, porque esto que ustedes ven acá está impreso. Así que, pero es una propaganda de reprimand, hecha muy sutilmente, porque parece como se llama, una misiva, ¿cómo se llama? Familiar, ¿no? Como diciéndole, mira, el tiempo está pésimo, yo tengo gripe, qué sé yo, gracias que tengo reprimand. Bueno, una linda propaganda con una imagen de Mendoza muy colorida. ¿eh? Bueno, y pagó la tarifa de 30 centavos cuando la carta valía 40. Así que bien, una de las cosas raras de encontrar también. No es fácil encontrar en tarifa. Bueno, acá tenemos un ejemplo fallido y uno bueno. Esta es una carta, hubiera sido una hermosa carta si hubiera estado en tarifa esta, porque además es un isolato del 1,80, pero el 1,80 era para una carta que fuera por avión. 1 peso valía la carta, 80 centavos la sobretasa aérea. Bueno, mandó la tarjeta como si fuera una carta. Igual es una linda pieza, porque digamos, hay que encontrar el 1,80 circulado así solito, y la verdad que me gustó y me la guardé en mi colección. En cambio, esta otra es suprema, un 2,40. No es fácil conseguir un 2,40 en una tarjeta postal. ¿eh? Bueno, así que de vez en cuando se encuentran algunas joyitas. Bueno, y finalmente un 5 pesos del año 67, también en tarifa, es hasta ahora lo que fui consiguiendo. Y bueno, esta charla por ahí es un poco cortita, pero bueno, esto es lo que yo les quería mostrar. Les agradezco mucho la atención y bueno, y como siempre, allá vamos
pasando por la 666, que nos falta mucho, y con las miras para llegar hasta la número 1000. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias a ti, Miguel. Bueno. ¿Preguntas o comentarios para Miguel? Miguel, yo tengo uno referente al periodo. Definitivamente fue bien dinámico, ¿no? Por todo el movimiento de tarifas que nos has mostrado, todo ese tipo de cosas. El porcentaje que cambiaba la tarifa básica, digamos, la tarifa doméstica, ¿era igual al internacional o el internacional variaba de otro modo? Sí, en general eran más o menos paralelos. En general los aumentos eran más o menos similares, sí, sí, sí. Y, y digamos, en la implementación con tanto cambio, se ven confusiones en... Sobre todo en donde a mí me cuesta encontrar a veces cartas que estén bien pagadas, digamos, son las que van afuera con sobretasa aérea, que por ahí tienen valores muy raros, suman cosas así complejas. A veces yo te diría que la mitad de las cartas están mal pagadas, o sí, sea, me pagan un imaginaba. poquito de más Bien. en general. A veces uno es como que hasta entra en duda, porque uno empieza a evaluar las tarifas y dice, no, pero esta no me da, pero esta no me da. Y yo a veces, la gente dice, ¿me explicás esta tarifa? Y yo le digo, mira, es inexplicable, porque sobra, qué sé yo, siempre sobra algo, es común. Sí, En las internas no, en las internas suele estar más adecuado. gracias por ese comentario, porque ratifica algo similar que con Perú, ¿no? Las tarifas cambiaban tanto que a veces esto uno Claro. no sabe cuál es cuál y era a mi entender, quizás confusión. Gracias por confirmar eso. Mauricio. Primero, gracias Miguel por la charla muy bonita. Bueno, Eh, gracias a vos. con relación a estos cambios de tarifa, cuando ocurrían, eh, y que ocurrieron muchas veces, ¿esto se publicaba en algún lugar para que todo el mundo lo viera o cuando llegabas a correos te encontrabas con con la nueva tarifa? Pensando en el usuario que ya estaba acostumbrado a Claro. que una carta costaba tanto, o sea, como lo mencionaste al principio, que las tarifas no cambiaban. Si esto cuando ocurría un cambio, si se publicaba en la prensa, digamos, o simplemente eso, que llegabas y ya te encontrabas con una nueva tabla tarifaria. La verdad que no te podría contestar eso respecto del periódico. Es posible que por ahí si hubiera un incremento se haya anunciado en los periódicos, pero en general, ¿cómo se llama? Los tarifarios estaban, bueno, en las oficinas de correo y sino Ujú. también en las empresas. En las empresas circulaban los tarifarios. Ah, ya. La gente no se tenía que enterar cuando iba. Lo que pasa es que todo depende si la persona era habitual o no en cuanto al envío de correspondencia. Y una persona que habitualmente iba al correo, por ahí incluso hasta el empleado le decía, mire que la semana que viene cambian las tarifas. Ujú. Entonces por eso noticiaba. La gente común, no sé, supongo que iría, muchas veces la gente iba y compraba la estampilla en el correo directamente, o sea, no tenían ni idea, si una persona mandaba pocas cartas, no tenía ni idea de las tarifas, iba al correo y ahí le decía. ¿Y has visto cartas multadas que gente que les haya depositado en buzones? Porque si vas al buzón no sabías la tarifa, estabas usando la tarifa antigua y depositabas una carta en el buzón. ¿Has visto varias multadas de esa época o no? No, te digo que a medida que pasa el tiempo cada vez se ve menos. Si uno Ujú, hiciera una colección de cartas multadas, hasta los años 40, puede ser que a medida, ya los 50 más escaso, y yo te diría de ahí en adelante, hoy en día encontrar una carta moderna multada que las hay, pero muy pocas, hay muy pocas. En general, o pasan de largo ujú. o qué sé yo. Vos pensás que además en los buzones no mandás ninguna carta que sea ni expreso ni certificado. Ujú. Esas Sí, cartas simples. las simples, Te sí, voy a decir una conozco. cosa, pueden pasar dos cosas. O la correspondencia se pierde, que para el correo no tiene ninguna consecuencia. Acá es muy común y me imagino que en el mundo ocurrirá mucho.
Si el correo, si el cartero tiene demasiadas cartas, dice, bueno, estas, qué sé yo, no las entregamos. Digo yo, no sé, supongo. Es muy común que una carta simple no llegue, Ujú. esto desde hace mucho tiempo, este, y como se llama, pero no, realmente tomarse el trabajo de hacer la tasa, yo no he visto muchas, ¿eh? No he visto muchas. Ah, ya. Es una pieza bien interesante, te diría, una carta moderna tasada. Ujú. Perfecto. Gracias. No, gracias a vos. Eso que comentaste, Miguel, quizás sea el trasfondo de por qué es tan difícil encontrar tarjetas postales en Tarifa, porque generalmente esas no iban a ventanilla, ¿no? Con la estampilla que uno tenía y Claro. lo mandaba ahí. Yo la verdad que te digo que es muy interesante, o sea, es muy raro el tema, es muy raro porque no entiendo por qué, pero vos, incluso yo entiendo que cuando una tarjeta cuesta 2,40, 1,20 y no hay estampilla, bueno, le pongo lo que sea y me da lo mismo porque tampoco es tanta plata, pero cuando existe la estampilla, no sé por qué la gente no se noticia de eso. Se acostumbra, qué sé yo, a lo que vale la carta y manda eso. Y el correo no se debe preocupar mucho de difundirlo porque total sale ganando, cobrando más. Pero es Exacto. muy, yo te digo porque es una de las cosas que más me interesa a veces. Cada vez que encuentro una tarjeta en Tarifa la compro, porque me doy cuenta que no es fácil conseguirlas. Sí, en lo que yo colecciono también sucede lo mismo. Hay una estampilla de 4 centavos que es súper común en esos paquetitos de 100 la vez por miles, ¿no? Pero Claro, el uso exacto es en tarjeta postal, que jamás he visto. mira. ¿Y de qué Ahora, época estás hablando? sí, y hay tarjetas postales de esa época que le ponían el de 10, que era igual, el misma situación que en Argentina, Claro, ¿no? Es la carta claro. doméstica simple y sería la conveniencia, sería desconocimiento, ¿qué sería? No sé, pero eh, hasta ahora sigo buscando y no encuentro nada. Claro, incluso te diría que con el tiempo el envío de tarjetas postales se ha vuelto una costumbre rara. En general, hoy en día, si vos encontrás tarjetas postales circuladas, son filatelistas. En general. Sí, Desde las exposiciones filatélicas, cuando salen para la exposición, ahí sí puede ser. Pero si no, es muy difícil y encontrarla en Tarifa es muy rara. Yo, por ejemplo, una vez la compré porque y no tenía una colección al respecto, pero una tarjeta postal circulada con un franqueo mecánico que estaba en Tarifa y digo, esta la tengo que comprar, es rarísima. No sé para qué la quiero, pero me la guardo porque es una pieza rara. No hay muchas tarjetas postales hoy en día circuladas, no, genuinamente, ¿no? Quiero decir, alguien que vaya de vacaciones. Yo cuando era chico iba de exacto. vacaciones y le mandaba a mi familia una tarjeta postal. Era clásico. Sí, Pero hoy en día no. Hoy en sí. día le mandamos un WhatsApp, La foto directamente. la foto de dónde estamos, claro. Así Es es. cierto, las tarjetas postales, la mayoría, ¿verdad? Que se ven, las de Perú por lo menos son de turistas, ¿no? Dice, he llegado al Perú, mira, no pensé estar Claro, alguien que aquí, quiere tener, sí, sí, sí. cosas de ese tipo. Bueno, ¿alguna otra pregunta para Miguel? ¿Algún comentario? ¿Puedo pedirle un favor a Miguel? Sí, Adelante, sí, Luis Fernando. podés. Me gustaría ver una que mostraste al principio, a la tercera parte de la charla, que tiene un complemento con franqueo mecánico. A ver. eh, perdón, ¿se está viendo? Sí, ¿no? Sí, Lo que no me aparece es para cambiar. Ah, tengo que cambiar de acá. Sí. Uy, no, se quedó. Uy, ¿qué pasó? Dale escape. Ah, Ahí está. Se tildó. no, Se vuelve a tildó. compartir. Ahí vuelvo a compartir. Ujú. Compartir. A ver si la vemos. Pará. Dijiste una que es franqueo mecánico, ¿no? Sí, señor. Una carta de 10 centavos, si no me equivoco. No, está más atrás porque de esta parte. Esta. Esta. Ajá, ajá.
¿Puedes acercar el franqueo? Ya, es el año del Libertador. Es el año de Libertador. Claro, esto, el año 50 fue el año de Libertador y muchas empresas, en este caso Harrods, hacían estas leyendas alusivas a ese año. Incluso hay algunos que tienen dibujos de San Martín, etcétera. Sí, sí. ¿Por qué te llamaba la atención? No, simplemente porque es un franqueo que no lo había visto y no lo explicaste. Ah, sí, es el de 10 centavos. Es lo mismo que este, nada más que en un franqueo mecánico, sí. Sí, sí. Perfecto. Igual tenés un cancelador también mecánico de una mano muy bonita, ese está más adelante. A ver, vamos a ver si lo encontramos. No te acordás de dónde era, ¿no? Nah, Hay mucho pedir. Sigamos buscando, a ver. Yo voy pasando y si lo encontrás me decís. nah, Esta. no, ya la veremos cuando la Es. Esa, publique, Henry. ahí está la Esa es mano. una, pero hay otra que es más clara la mano. Bueno, sigamos, a ver. Quiero ver dónde estoy. Estoy por acá, ¿no? Tranquilo, ya Henry la va a publicar, ya casi la tiene lista para publicarla. Estas manos agarrándose. Nah, No, no es eso. Yo estoy buscando manos. no, Esta me gustó tenés una mucho, enorme variedad, está muy bien. ¿eh? A ver, sigamos viendo, a ver si aparecen más manos. No, ahí es más para atrás ya. Tranquilo, otro día la vemos. Bueno, yo después las busco y te mando imágenes. Ahí está. No, Henry la va a publicar, tranquilo. Ah, bueno, cualquier cosa después me decís. Perfecto. Ahí Eh, está. yo sí quería hacerte otro comentario Sí, eh, en relación con el tema del uso de la tarifa de Express sola. sí. Yo al final me quedé un poco desconcertado si estabas hablando de si circulaban las cartas solo con la tarifa Express o con el porte básico más el Express. No. El porte lo paga siempre. O sea, es como si uno pensara tres servicios distintos. O sea, Tenés. lo que vos dijiste es que o habías pensado al principio que el Express debía ser incluido dentro, junto con y además de el certificado. A ver, lo que digo es que habitualmente cuando alguien mandaba una carta expreso, la certificaba. Entonces, el servicio más común para encontrar es el expreso certificado, Ujú. donde estás pagando porte, certificado y expreso, las tres cosas. Es muy raro encontrar una carta que solo pague el porte y el expreso. El porte lo tenés que pagar siempre. Esa generalización es válida para una Argentina de muchos años, un gran periodo en todo el país. Bueno, hubo un periodo en que existían tres categorías de expreso. El correo lo tenía en su escala, en su ley de tarifas. Anteriormente se hablaba de expreso simple, expreso con recibo y expreso certificado. Eran tres categorías de expreso. ¿Sí? Así todo, en ese mismo periodo en que existían las tres categorías de expreso, la mayoría de la gente, si mandaba expreso, lo mandaba certificado. Y yo creo que hay una lógica. Cuando uno paga un servicio expreso, que quiere decir que quiere que llegue rápido, es porque esa correspondencia es importante. Digo yo, pienso en una empresa, necesita que esa información llegue rápido, es importante, entonces también es importante que no se pierda y la certifico. Ujú. Es muy raro que yo esté apurado para que te llegue algo, pero no me importa si se pierde. Esa sería la explicación. Entonces, es muy raro un expreso que no sea certificado.
No sé si la explicación cuadra, qué sé yo, es mi No, imaginación. está muy claro lo que estás explicando. No es el mismo caso de otros países. Mm, Sí, pero bueno, son otros países. claro. Lo que sí es cierto, y esto fue una duda que mucho tiempo a mí me la han preguntado y yo en un momento no lo sabía responder, si existía el expreso no certificado. Yo sabía que en una época la ley lo decía y estaba, pero después no lo dice, dice servicio expreso y se sumaba al certificado. ¿Se podía mandar? Sí, se puede. Acá vemos un ejemplo. Pero, pero hay pocos. En lo que dijo Luis Fernando, ¿no? Porque de lo que yo conozco también en el Perú, nunca he visto yo un expreso certificado, pero sí hay expresos sin certificar que incluía el servicio de acuse de recibo, me imagino, o algo similar. Ah, Entonces claro. sería el equivalente, pero ya estaba incluido. Entonces, la pregunta sería, la implementación del expreso doméstico, ¿está bajo alguna regulación de la Unión Postal o cada país puede tomar su libre determinación de cómo lo aplica? Porque definitivamente en este caso, hablando doméstico, podía haber los dos casos. Ahora, no sé si habrá expreso internacional, ¿no? O creo eso salió mucho tiempo después, no lo sé. No, sí lo hay. A ver, Pero Sí. ¿desde cuándo? No en no, el, lo primero que más importante que dijiste, pero importantísimo, y tenemos que hacer la tarea todos nosotros, es verificar si de verdad existe una norma UPU que la regule. Eso que dijiste es brutalmente importante. Lo segundo que queda por investigar es una diferencia que yo no la había notado hasta ahorita que la mencionas, y es que puede existir acuse de recibo en expresos sin certificar. En el caso de Costa Rica, en el siglo XIX, principios del siglo XX, a menos de que Alfonso me contradiga, eso no es posible. Si hay acuse de recibo, es certificado, pero es independiente del expreso. Y después, en el caso particular de Costa Rica, hay todo un capítulo interesantísimo que yo no lo he trabajado, pero sí lo ha trabajado Álvaro Castro, que es el estudio de las diferencias entre el expreso internacional y el expreso interno, que son diferentes y que por otro lado se pagaban con unas estampillas hechas ex profeso para ese servicio, a las cuales se les removía o se les dejaba una bandeleta que identificaba la naturaleza del servicio. Era ordinario o era expreso, pero dependía de la bandeleta. Eso lo ha estudiado Álvaro, es fascinante. Y creo que hay todavía algo más, y eso quien lo ha estudiado es otro de nuestros coleccionistas, Escalante, que es cómo en los bonches, cuando se hacían paquetes de cartas para hay varios identificadores de cómo en distintos momentos, en distintos lugares, las cartas se agrupaban para hacerlas circular más fácil en grupo que individualmente, por ejemplo, de un país a otro, saliendo varias de un mismo país o juntando de distintos países. OTM creo que es en el caso de Europa, pero en el caso de Costa Rica lo que nosotros teníamos era los números con triangulares. Y se supone, solo se supone por las iniciales que lleva, que eso pertenecía al expreso, o por lo menos un tipo de bonche pertenecía al expreso. Es un campo para estudiar. Y qué bonito que Miguel lo ponga en evidencia. Somos novatos en historia postal. Es que es terrible. La historia postal, yo considero que conozco una partecita, porque después hay otras cosas o sea, uno puede pasarse la vida estudiando historia postal, realmente, entre las Bueno, marcas, las rutas. todo depende cuánta vida te queda, porque No, bueno, sí, sí, sí. pero lo importante es contrastar también, ¿no? Porque a veces
las cosas funcionan en nuestros países, pero la implementación del mismo servicio, como estamos notando aquí en otro país que quizás tenía mucho más volumen postal, era diferente. Entonces, y todos estos administradores se reunían cada X cantidad de años en estos congresos postales, así que, digamos, a nivel administrativo tenían conocimiento de estas cosas. Entonces, su adaptación local tiene que estar registrada en algún sitio. Y la única manera de darnos cuenta es conversando, ¿no? Cómo funcionaba en Costa Rica, cómo funcionaba en Argentina. Ah, Dos cosas, Henry. Reitero, lo que dijiste más importante hoy fue lo de la UPO, hay que buscarlo ahí. Pero lo segundo, que lo acabas de dejar implícito, de ahí sí, lo conversamos entre nosotros, pero la pregunta va a seguir siempre, ¿y cómo era en Guyana o en Bolivia? Claro, cada uno era diferente. Sí. Es- yo lo que les digo que si uno ve las escalas tarifarias, tanto internas como internacionales, en esta época tienen la misma lógica. Expreso está por un lado, certificado está sí. por el otro, y así. Entonces, no sé, habría que ver si existe una carta que sea expreso no certificado al exterior. Eso sería, no la vi nunca. Eso sería muy raro. No, en otros países las hay, tenerlo por seguro. Puede ser Bueno, que Argentina en eso, pues, Argentina es Argentina. Solo ustedes tienen a Messi y un Papa y cosas así. un expreso no certificado. Una comparación muy simple entre esas dos cartas que mostré una al lado de la otra. El expreso certificado tiene, digamos, la oblea con el número de seguimiento. La Así. otra no lo tiene. Con lo cual, si se pierde esa carta, se pierde. Ya está. No tengo cómo identificarla. Voy a reclamar el correo con qué. Yo mandé una carta expreso. Ah, sí, mucho gusto. O sea, en ese sentido es totalmente distinto una carta de la otra. Por eso digo, es muy raro que una persona mande un expreso y no lo asegure, porque ya que pagaste de Claro. más, y bueno, aseguralo, qué sé yo. En tiempos modernos, en este país, bueno, Alfonso dice que es Suiza, pero a veces otros dicen, teníamos una compañera de estudios en México, ¿qué se hizo Jaime? Que decía que Costa Rica era una muestra de país. Tal vez tenía razón. El tema de la caricatura del correo. Yo les he contado aquí que un director de correos no hace muchos años, con gran pompa, inauguró el primer correo aéreo vía superficie. Ah, ¿y cómo es Sí, eso? Avión que no sí, vuela. así fue. Es culpa de él. Pero hoy escuché a una muchacha que trabaja por aquí cerca que dijo que había estado muy enferma, pero que en la farmacia le habían solucionado el problema porque le habían dado un jarabe en pastillas. Ah, Tiene lógica. ay, 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 Así que somos una muestra muy especial. del... Bueno, Argentina tiene también a Milei. Les regalamos el nuestro para que tengan dos iguales. Con uno nos alcanza y nos sobra, Luis Fernando. bueno. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ninguna. Miguel, muchas gracias. Muy No, interesante y reveladora a la vez. Siempre es bueno saber cómo funcionan estas cosas en otros países. bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Y el día de mañana.